¿Qué tal están? Bienvenidos. Wundt y la psicología científica. El nacimiento de la psicología científica en el siglo XIX constituye uno de los momentos decisivos en la historia intelectual de Occidente. Hasta entonces, la reflexión sobre la mente, la conciencia y los procesos internos del ser humano había pertenecido casi exclusivamente al dominio de la filosofía, muy especialmente a la tradición racionalista y empirista, y a la fisiología en cuanto esta última avanzaba en sus conocimientos anatómicos y funcionales. La figura de Wilhelm Maximilian Wundt, 1832-1920, ocupa en este proceso un lugar central, no tanto por haber sido el primero en estudiar científicamente determinados fenómenos psíquicos, algunos fisiólogos habían dado ya pasos importantes, sino por haber concebido, sistematizado e institucionalizado una nueva disciplina académica, la psicología experimental, entendida como ciencia autónoma con un objeto y un método propios, con laboratorios profesionales, estudiantes especializados y una proyección universitaria sin precedentes. Este proceso se cristaliza en torno a 1876, momento en el que ya se advierte con claridad la transformación definitiva de la psicología en una disciplina positivamente constituida. Para comprender adecuadamente este surgimiento, debemos situarlo en el contexto intelectual más amplio del siglo XIX. En primer lugar, la revolución científica había consolidado la idea de que el estudio de los fenómenos debía regirse por métodos empíricos y experimentales capaces de producir datos cuantificables. En paralelo, el notable desarrollo de la fisiología, con figuras como Johannes Müller, Hermann von Helmholtz o Émile Dubois-Reymond, impulsó una comprensión mecanicista y medible del sistema nervioso. Al mismo tiempo, la filosofía alemana, marcada por Kant, había mantenido que las condiciones del conocimiento humano debían estudiarse con un rigor sistemático. Wundt, formado como médico y fisiólogo y con un sólido trasfondo filosófico, se movía con soltura en ambos mundos, el de la experimentación fisiológica y el de la reflexión filosófica. Esta conjunción le permitió imaginar un nuevo campo científico cuya autonomía no parecía evidente a sus coetáneos. Wundt inició su carrera académica en Heidelberg como asistente de Helmholtz. Allí se empapa de los métodos experimentales empleados para estudiar los tiempos de reacción, la percepción sensorial y la actividad nerviosa. La fisiología había demostrado que los procesos corporales obedecen a leyes medibles y los experimentos de Helmholtz sobre la velocidad de conducción del impulso nervioso, realizados hacia mediados del siglo XIX, sugirieron indirectamente que los fenómenos mentales también podían analizarse o podrían analizarse mediante mediciones objetivas. Esta idea, radical para su tiempo, es la que Wundt convertirá en fundamento de una psicología empírica. Lo decisivo no era simplemente registrar comportamientos o reacciones externas, sino acceder, por medio de procedimientos controlados, a la estructura misma de los procesos de la conciencia. Mientras que la tradición filosófica había concebido la conciencia como algo inaccesible a métodos experimentales, Wundt plantea que mediante técnicas adecuadas, sobre todo la introspección entrenada y sistemática, es posible obtener datos comparables y repetibles. La introspección wundtiana dista mucho de la introspección espontánea o subjetiva defendida por los empiristas británicos. Se trata más bien de un método profundamente disciplinado en el que los sujetos observan sus propias sensaciones inmediatas bajo condiciones controladas, eliminando asociaciones secundarias y reduciendo al mínimo las interferencias. Esta metodología, que más tarde sería criticada por escuelas como el conductismo, fue en su momento un extraordinario avance metodológico. Hacia 1874, Wundt publica Principios de Psicología Fisiológica, obra monumental que establece los fundamentos teóricos de la nueva ciencia, pero es hacia 1876 cuando la institucionalización práctica de la disciplina se acelera. En esos años, ya profesor en la Universidad de Leipzig, comienza a desarrollar una infraestructura experimental que dará lugar en 1879 al famoso Laboratorio de Psicología Experimental de Leipzig, considerado tradicionalmente el primer laboratorio del mundo dedicado exclusivamente a la psicología.
Aunque la fecha canónica es 1879, el proceso comienza realmente antes. Desde 1876, Boone ya impartía cursos específicos de psicología experimental y contaba con material, instrumentos y estudiantes involucrados en investigaciones sistemáticas. La psicología había comenzado a existir como práctica científica organizada. La importancia del laboratorio no se limita a su existencia física. Allí se formó toda una generación de psicólogos provenientes de diversos países, Estados Unidos, Rusia, Japón, Italia, España, etc., que luego fundarían sus propios laboratorios en sus universidades de origen. Esta expansión internacional permitió que la psicología se convirtiera en una disciplina global en apenas 2 décadas. Ninguna ciencia social había logrado una difusión tan rápida en tan poco tiempo. Tanto estudiantes como colaboradores publicaban artículos, monografías y manuales que utilizaban el concepto buntiano de psicología fisiológica, entendida como una articulación entre el estudio experimental de los procesos psicológicos simples, sensación, percepción, atención, emoción, memoria inmediata, y los estudios más amplios sobre fenómenos culturales complejos, tratados por Boone bajo el nombre de psicología de los pueblos. Conviene destacar que Boone no reducía la psicología al laboratorio. Su visión era mucho más ambiciosa. Él concebía la psicología como una ciencia de la experiencia inmediata, cuyo objeto no eran los procesos inconscientes fisiológicos que pertenecen a la biología, sino los fenómenos conscientes tal como se presentan al sujeto. Ahora bien, la conciencia humana no se agota en procesos elementales como las sensaciones simples o los tiempos de reacción. También abarca complejos fenómenos lingüísticos, mitológicos, estéticos y sociales que no pueden reproducirse en un laboratorio. De ahí la importancia de la psicología de los pueblos, que estudia el desarrollo histórico de la cultura humana a través del lenguaje, el arte, la religión y el mito. En este sentido, Boone se aleja de cualquier intento de fisicalizar la psicología y mantiene una concepción amplia y profundamente humanística. Además, la visión buntiana de la mente no es metafísica, sino empírica. Él sostiene que los procesos mentales son eventos reales, con una estructura temporal y una organización propia, susceptibles de análisis científico. Defiende también que la conciencia no es un epifenómeno pasivo, sino un campo dinámico en el que operan principios de síntesis a percepción, atención activa y formación de conjuntos. La percepción, concepto clave en su sistema, es el acto mediante el cual la conciencia organiza y unifica sus contenidos. Este énfasis en la actividad organizadora de la mente influirá poderosamente en corrientes posteriores como la Gestalt y la fenomenología. Además, entre los experimentos más representativos de su laboratorio se encuentran los relacionados con los tiempos de reacción, los umbrales sensoriales, la percepción del ritmo, la asociación de ideas y la psicofísica. Boone retoma y desarrolla las leyes psicofísicas de Fechner, según las cuales existe una relación cuantificable entre la intensidad de un estímulo físico y la intensidad subjetiva de la sensación. Estos experimentos, basados en la variación controlada de estímulos, permiten construir curvas, medias y comparaciones estadísticas. La psicología se convierte así en una ciencia empírica basada en la observación sistemática, capaz de producir resultados replicables. Otro aspecto fundamental para entender el surgimiento de la psicología científica en torno a 1876 es el cambio en la concepción del método. Hasta entonces, muchos pensadores habían considerado que la mente es demasiado compleja, demasiado subjetiva o demasiado íntima como para someterse al método experimental. Boone desmantela este prejuicio al proponer que la mente puede estudiarse científicamente siempre que se atienda a la experiencia inmediata y se eviten interpretaciones metafísicas. Al igual que un físico estudiaría un rayo de luz sin recurrir a especulaciones teológicas, el psicólogo puede estudiar una sensación sin explicar su causa última. Se trata de describir y analizar la experiencia, no de interpretarla en términos absolutos. La renuncia a las explicaciones últimas es lo que permite a la psicología convertirse en ciencia. Y también el legado de Boone es notable.
debe entenderse en relación con el clima intelectual positivista del siglo XIX tardío. El positivismo había defendido que la ciencia debía limitarse a los hechos observables y a sus relaciones. La psicología wundtiana comparte con esta corriente la aspiración empírica, pero se distingue en que no elimina la conciencia como fenómeno legítimo. Mientras que algunos positivistas consideraban la introspección demasiado subjetiva, Wundt argumentaba que la introspección inmediata es el último acceso directo a los fenómenos mentales y que bien disciplinada y orientada adquiere el rigor de un instrumento científico. Esta defensa de la introspección controlada será uno de los elementos más discutidos del programa wundtiano, pero también uno de los que permiten su éxito inicial. La psicología experimental de Wundt, además, influye enormemente en el crecimiento de la disciplina en los Estados Unidos, donde sociólogos como Stanley Hall, Edward Titchener y James McKean habían sido estudiantes suyos en Leipzig. Titchener, por ejemplo, fundó en Cornell un laboratorio inspirado rigurosamente en el método wundtiano, al que llamó estructuralismo. Sin embargo, el estructuralismo de Titchener era más rígido que el propio sistema de Wundt, quien había mantenido siempre una visión más amplia y menos reduccionista de la mente. En contraste, el conductismo norteamericano, que surgiría en la década de 1910, reaccionará fuertemente contra la introspección wundtiana, proponiendo que la psicología solo puede estudiar conductas observables. No obstante, incluso los conductistas heredaron de Wundt la idea de que la psicología debe ser una ciencia empírica basada en experimentos controlados. Otro punto fundamental es que el surgimiento de la psicología científica hacia 1876 no puede explicarse sin el desarrollo instrumental. El laboratorio de Leipzig contaba con cronoscopios, quimógrafos, péndulos de sonido, aparatos de medición de diferencias mínimas, instrumentos para estudiar la visión y la audición y dispositivos diseñados específicamente para registrar reacciones voluntarias o involuntarias. Esta cultura del instrumento era característica de la física y la fisiología de la época, y Wundt tuvo la audacia de trasladarla al estudio de la conciencia. El aparato se convierte así en mediador entre los procesos internos y la documentación cuantitativa. Gracias a esto, la psicología se emancipa definitivamente de la especulación filosófica y se integra en el mundo de las ciencias experimentales. Y esto fue algo realmente extraordinario. La fecha de 1876 tiene un significado simbólico especial porque en ese momento Wundt ya había establecido el marco conceptual, metodológico e institucional que permitiría la fundación oficial del laboratorio en 1879. Además, desde 1876 sus cursos atraían a estudiantes interesados en esta nueva ciencia, confirmando que la psicología era ya un proyecto colectivo y no solo la obra de un investigador singular. Si bien otros contemporáneos o coetáneos suyos, como Fechner, Helmholtz o incluso James en Estados Unidos, contribuyeron decisivamente al nacimiento de la disciplina, fue Wundt quien ofreció la síntesis completa: teoría, método, práctica experimental, institución y formación de especialistas, etc. En este sentido, puede afirmarse que la psicología no surge únicamente por acumulación de conocimientos científicos o por descubrimientos fisiológicos, sino por un acto de institución intelectual. Alguien debe definir qué es la psicología, cómo se investiga y quiénes la practican. Wundt cumple exactamente este papel. Antes de él, la psicología era un capítulo de la filosofía o de la fisiología. Después de él, es una ciencia independiente. Esta independencia no supuso una ruptura total con la filosofía. De hecho, Wundt cultivó una filosofía propia, sino una redefinición de sus relaciones. Mientras la filosofía se ocupa de problemas conceptuales y normativos, la psicología se ocupa de fenómenos empíricos de la conciencia. Esta división del trabajo intelectual es una de las grandes herencias del siglo XIX. Además, y finalmente, hay que decir también que el surgimiento de la psicología científica hacia 1876 debe entenderse también como parte de un proceso más amplio de secularización del conocimiento. Durante siglos, la vida mental había sido estudiada desde perspectivas teológicas, metafísicas o morales.
Con el surgimiento de la psicología experimental, la mente humana aparece como un fenómeno natural cuyo estudio puede abordarse con los mismos criterios que cualquier fenómeno físico o biológico. Este cambio tuvo profundas consecuencias, no solo para la ciencia, sino también para la educación, la medicina, la psiquiatría, el derecho y la comprensión general de la conducta humana. En resumen, hay que señalar que la eclosión de la psicología, en torno a 1876, encabezada por la figura de Wilhelm Wundt, representa un giro radical en la historia del pensamiento. La mente se convierte en objeto de un análisis científico inspirado en la fisiología, pero con una identidad propia. Además, la introspección controlada, la experimentación sistemática, la psicología de los pueblos y la institucionalización universitaria constituyen los pilares fundamentales de esta transformación. A partir de ese momento, la psicología recorrerá un largo camino, diversificándose en escuelas, métodos y paradigmas, pero siempre reconociendo explícita o implícitamente el papel fundacional que Wundt desempeñó en la segunda mitad del siglo XIX. Además, la psicología científica de Wundt no puede comprenderse sin la influencia decisiva de la psicofísica elaborada por Gustav Theodor Fechner. Fechner, con sus elementos de psicofísica de 1860, fue el primero en intentar cuantificar la relación entre la intensidad física de un estímulo y la intensidad subjetiva de la sensación, proponiendo leyes matemáticas, entre ellas la célebre ley logarítmica, que mostraba que los fenómenos mentales podían estudiarse con métodos rigurosamente empíricos. Este planteamiento constituyó una auténtica revolución metodológica, ya que sugería que la vida subjetiva poseía regularidades sistemáticas y por tanto era susceptible de investigación científica. Wundt recogió este impulso con entusiasmo, pero también lo transforma. Para él, la psicofísica no debía limitarse a medir correlaciones entre estímulos y sensaciones, sino integrarse en una psicología más amplia que estudiara los procesos inmediatos de la conciencia. La psicofísica de Fechner aportaba un método preciso para acceder a los contenidos elementales de la mente. La psicología wundtiana, en cambio, añadía a ese método una teoría de la experiencia interna basada en la introspección controlada y en la apercepción como principio organizador de los contenidos mentales. En este sentido, se puede decir que Wundt veía a la psicofísica como la primera fase o el nivel inferior de la psicología experimental. Le proporcionaba instrumentos, técnicas de medición y un modelo cuantitativo para estudiar las sensaciones, los tiempos de reacción y también los umbrales diferenciales. Sin embargo, la mente humana no se reduce a estas relaciones cuantitativas. También implica procesos complejos de síntesis, atención activa y organización interna que Fechner no había abordado. Así, Fechner abrió la puerta del análisis científico de la vida mental y Wundt cruzó esa puerta para construir una disciplina completa. La psicofísica fue la base cuantitativa, la psicología experimental de Wundt, en cambio, fue su expansión teórica y metodológica, pero ambas forman el núcleo del nacimiento de la psicología moderna. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias.